este momento, mientras lees estas líneas, podrías estar viviendo dentro de una burbuja. No me refiero a una burbuja como una pompa de jabón, sino a una burbuja cósmica. Solo una entre un número infinito de universos, flotando en el océano del espacio, que se expande sin cesar. Antes de que tu universo naciera, existían miles de millones de otros universos. Y justo en este momento, a tu alrededor, están naciendo nuevos universos, tan lejos que nunca podrás verlos. A la gente le cuesta aceptar esto, como si fuera a pasar algo que nos permitiera llegar hasta ellos. Pero en realidad, las cosas no son tan superficiales como creemos. La inflación cósmica nunca se ha detenido. Y esto significa que todo lo que creías saber sobre el Big Bang, el origen y la singularidad del cosmos podría ser erróneo. Bienvenido al multiverso infinito. Si estás listo, empecemos con nuestra historia. ¿Qué sabemos que es cierto y qué no en este universo que parece infinito? Hoy intentaremos analizarlo juntos con más detalle. Relájate y quédate conmigo. No te olvides de suscribirte y darle a me gusta al final del video. Si no te duermes y te quedas despierto, comparte tu opinión conmigo en los comentarios. Durante décadas pensamos que el Big Bang fue un acontecimiento único. Hace 13.800 millones de años, un momento único en el que todo, absolutamente todo, explotó desde un punto infinitamente pequeño. Toda la materia, toda la energía, todo el espacio y el tiempo. En un instante nació el universo. Sin embargo, en 1980, un físico llamado Alan Guth propuso una teoría revolucionaria: la inflación cósmica. La idea era simple, pero radical. Un segundo después del Big Bang, el universo se expandió exponencialmente. Creció más rápido que la velocidad de la luz. En un abrir y cerrar de ojos, se expandió hasta alcanzar una magnitud de 10 a la 26 o más. Esto explicaba por qué el universo era tan uniforme, tan plano. Sin embargo, Guth y otros físicos pronto se dieron cuenta de algo inquietante. Si la inflación había comenzado, probablemente nunca se había detenido. Piensa en esto. En la mayoría del espacio, la inflación terminó rápidamente. El universo se enfrió. Se formaron partículas, galaxias, estrellas, nosotros. Pero en algunas regiones, la inflación continuó. Y en esas regiones,
se formaron burbujas donde la inflación finalmente se detuvo, creando nuevos universos como el nuestro. Mientras tanto, el espacio entre las burbujas siguió inflándose, creando más espacio para más burbujas. Esto se llama inflación eterna. No hubo un solo Big Bang. Hubo innumerables Big Bangs, cada uno creando su propio universo burbuja. Y este proceso nunca termina. Nuevos universos nacen constantemente y eso cambia todo. Para entender el multiverso eterno, primero debemos entender qué problema resolvió la inflación. Y ese problema era profundo. Cuando los cosmólogos observaron el universo en los años 70 y 80, encontraron algo extraño. El universo era demasiado uniforme. Mira el fondo cósmico de microondas, el resplandor remanente del Big Bang. Es increíblemente uniforme. La temperatura es casi idéntica en todas direcciones, variando solo por una parte en 100,000. Esto es extraordinario porque regiones del cielo que están en lados opuestos del universo observable nunca podrían haberse comunicado entre sí. Están tan lejos que ni siquiera la luz ha tenido tiempo de viajar entre ellas desde el Big Bang. Entonces, ¿cómo llegaron a tener exactamente la misma temperatura? Es como si dos habitaciones separadas, sin ninguna conexión, de repente tuvieran exactamente el mismo clima. Este era el problema del horizonte. Luego estaba el problema de la planitud. El universo es geométricamente plano. Las líneas paralelas nunca se encuentran. Los ángulos de un triángulo suman exactamente 180 grados. Pero para que el universo sea tan plano ahora, debe haber sido increíblemente, imposiblemente plano al principio. Cualquier pequeña curvatura habría sido magnificada con el tiempo. El universo tendría que haber comenzado ajustado con una precisión de una parte en 10 elevado a 60. ¿Por qué? Y había un tercer problema: los monopolos magnéticos. La física de partículas predecía que deberían existir en enormes cantidades, pero nunca los hemos encontrado. Alan Guth estaba pensando en estos problemas una noche de diciembre de 1979. Estaba trabajando en teorías de unificación de fuerzas y de repente tuvo una idea. ¿Qué pasaría si el universo primitivo experimentara una fase de expansión exponencial? Una inflación tremenda. En una fracción de segundo, el espacio se estiraría tanto que todas las irregularidades se suavizarían.
Sería como inflar un globo con arrugas. A medida que el globo crece, las arrugas se aplanan. Escribió en su cuaderno: espectacular realización. Y tenía razón. La inflación resolvía todos los problemas de una vez. Si regiones distantes del universo estuvieron una vez lo suficientemente cerca como para alcanzar equilibrio térmico, y luego fueron estiradas a distancias inmensas por la inflación, explicaría la uniformidad. Si el universo se expandió exponencialmente, cualquier curvatura inicial se aplanó, como estirar una tela arrugada hasta que parece perfectamente lisa. Y los monopolos magnéticos se diluyeron tanto que se volvieron imposibles de encontrar. ¿Desde dónde estás leyendo esto? ¿En qué continente? ¿En qué ciudad? Mientras lees, el espacio mismo podría estar expandiéndose imperceptiblemente a tu alrededor. Un eco de aquella inflación primordial. Pero aquí está lo fascinante. Para que la inflación funcione, se necesita un campo de energía especial. Los físicos lo llaman el inflatón. Este campo habría llenado todo el espacio en el universo primitivo y tenía una propiedad extraña. En lugar de perder energía a medida que el espacio se expandía, mantenía su densidad de energía constante. Esto violaba toda intuición normal. Normalmente, cuando expandes un gas, se enfría y pierde presión. Pero el inflatón hacía lo contrario. A medida que el espacio se expandía, el campo seguía bombeando energía, causando más expansión que causaba más energía, en un ciclo de retroalimentación frenético. La inflación duró quizás 10 elevado a menos 32 segundos. Una fracción de tiempo tan breve que es casi incomprensible. Pero en ese instante, el universo creció por un factor colosal. Algunas estimaciones sugieren que se expandió más en ese momento que en todos los 13.800 millones de años desde entonces. Luego, la inflación terminó. El inflatón decayó, liberando toda su energía en partículas y radiación. Ese fue el verdadero Big Bang caliente. El momento en que el universo se llenó de materia y luz. Pero aquí está el giro que nadie anticipó completamente. ¿Qué pasa si la inflación no terminó en todas partes al mismo tiempo? ¿Qué pasa si en algunas regiones del espacio el inflatón siguió inflando, mientras que en otras se detuvo y formó universos? Esta simple pregunta abre la puerta a algo mucho más extraño que un solo
Big Bang. Abre la puerta a un multiverso eterno, donde nuevos universos nacen constantemente en un océano de espacio que nunca deja de crecer. La inflación eterna surge de un hecho simple, pero profundo, sobre los campos cuánticos. Son inherentemente inciertos. A las escalas más pequeñas, el inflatón no tiene un valor perfectamente uniforme en todas partes. Fluctúa. Sube aquí, baja allá. Estas fluctuaciones son diminutas, pero son reales. En la mayoría de las regiones, el inflatón eventualmente decae, la inflación se detiene y se forma un universo como el nuestro. Pero en algunas regiones, una fluctuación cuántica aleatoria puede hacer que el inflatón suba en lugar de bajar. En esos lugares, la inflación continúa. Ahora piensa en lo que esto significa. La inflación es exponencial. Duplica el tamaño del espacio en intervalos regulares. Si esperas el tiempo suficiente, incluso una pequeña región que todavía está inflando se volverá enorme, más grande que todas las regiones donde la inflación se detuvo. Así que, aunque la inflación se detiene en la mayoría de los lugares, las regiones donde continúa crecen tan rápido que pronto dominan. Y dentro de esas regiones infladas, nuevas fluctuaciones cuánticas crean más burbujas donde la inflación se detiene, formando nuevos universos. Es un proceso que se autoperpetúa. Cada segundo se forman innumerables universos burbuja, y entre ellos el espacio continúa inflándose, creando espacio para aún más burbujas. Esto significa que la inflación, una vez iniciada, nunca se detiene globalmente. Puede detenerse localmente en burbujas, pero el proceso en su totalidad continúa para siempre. Es eterna hacia el futuro y probablemente eterna hacia el pasado también. Si esta idea está haciendo que replantees todo lo que pensabas sobre el universo, no estás solo. Los cosmólogos todavía están lidiando con sus implicaciones. Si quieres explorar más misterios del cosmos, suscríbete al canal. Cada video es un viaje a lo desconocido. El físico Andrei Linde, uno de los pioneros de la inflación eterna, lo describió así: el universo es como un árbol en crecimiento. Cada rama que se forma es un nuevo universo, pero el árbol en su totalidad nunca deja de crecer. Imagina el multiverso como un océano, nuestro universo observable. Todo lo que podemos ver con nuestros telescopios es una burbuja en ese océano.
Pero no es la única burbuja. Hay innumerables otras, cada una con su propio Big Bang, su propia historia, su propia física. Estas burbujas no están conectadas. No podemos viajar entre ellas. No podemos verlas. Están causalmente desconectadas de nosotros. El espacio entre las burbujas se expande más rápido que la velocidad de la luz, manteniéndolas para siempre separadas. Cada burbuja nace cuando el inflatón decae en esa región particular. La energía del inflatón se convierte en partículas y radiación. El universo burbuja comienza caliente y denso, luego se expande y enfría. Galaxias se forman, estrellas se encienden, planetas nacen. Pero aquí está lo verdaderamente extraordinario. Cada burbuja puede tener propiedades diferentes. ¿Y si te dijera que en otra burbuja del multiverso la gravedad es más fuerte o más débil? Que las partículas tienen masas diferentes, que hay más dimensiones espaciales. Cada universo burbuja podría ser un experimento de la naturaleza con diferentes leyes físicas. Hoy la mayoría de esas burbujas serían completamente hostiles a la vida. Pero algunas, como la nuestra, tendrían justo las condiciones correctas. No porque seamos especiales, sino porque solo en universos como el nuestro pueden existir observadores para hacer la pregunta: si la inflación eterna es correcta, entonces hay un número infinito de universos burbuja. Y eso tiene consecuencias vertiginosas para lo que es posible. En un multiverso infinito, todo lo que puede pasar, pasa. No solo una vez, un número infinito de veces. Hay una burbuja donde la historia de la Tierra se desarrolló casi exactamente como en la nuestra, excepto que llevabas una camisa diferente hoy. Hay otra burbuja donde nunca naciste, otra donde la civilización humana nunca surgió, otra donde los dinosaurios nunca se extinguieron. Esto no es ciencia ficción, es una consecuencia matemática de un multiverso infinito con fluctuaciones cuánticas aleatorias. Pero va más allá. También hay burbujas donde las leyes de la física son diferentes, donde el electrón tiene una carga diferente, donde hay 5 fuerzas fundamentales en lugar de 4, donde el espacio tiene 4 dimensiones en lugar de 3. ¿Cómo es posible esto? La respuesta está en cómo decae el inflatón. Cuando el inflatón decae, no siempre decae de la misma manera. Puede asentarse en diferentes estados de menor energía, como una pelota que rueda por una colina compleja con muchos valles. Dependiendo de qué valle alcance,
las propiedades del universo resultante serán diferentes. En la teoría de cuerda, por ejemplo, hay un número astronómico de formas en que las dimensiones extra pueden enrollarse. Cada configuración daría lugar a un universo con diferentes partículas, fuerzas y constantes. Se estima que podría haber 10 elevado a 500 posibilidades diferentes. Ese es un número con 500 ceros, más que el número de átomos en el universo observable. Cada una de esas posibilidades podría realizarse en alguna burbuja del multiverso eterno. Piénsalo mientras te acomodas para dormir. ¿Qué hora es donde estás? En otro universo burbuja, podría ser siempre de día, o siempre de noche, o el tiempo podría fluir de manera completamente diferente. Ahora, la mayoría de estas burbujas serían estériles. En un universo donde la gravedad es 1 billón de veces más fuerte, las estrellas se quemarían en segundos. No habría tiempo para que evolucione la vida. En un universo donde la fuerza nuclear fuerte es ligeramente más débil, los átomos no se formarían. Solo habría un mar de partículas sueltas. Pero en un multiverso infinito, incluso los universos hospitalarios para la vida, aunque raros, existen en número infinito. Y nosotros, por necesidad, nos encontramos en uno de ellos. Esto se llama el principio antrópico. No observamos las propiedades del universo al azar. Las observamos filtradas por el hecho de que solo ciertos tipos de universos pueden producir observadores. Es como preguntarse por qué la Tierra tiene las condiciones perfectas para la vida. No es porque la Tierra sea especial. Es porque solo en planetas con las condiciones adecuadas puede evolucionar vida para hacer la pregunta. Del mismo modo, nuestro universo no es especial. Es simplemente uno de los infinitamente muchos donde las condiciones permiten la existencia de seres conscientes. Pero aquí está lo que hace que todo esto sea aún más vertiginoso. Si el multiverso es verdaderamente infinito, entonces no solo hay versiones de la Tierra con historias ligeramente diferentes. Hay burbujas donde las leyes de la física son tan diferentes que la materia tal como la conocemos no puede existir. Burbujas donde el tiempo tiene múltiples dimensiones. Burbujas donde la realidad es tan extraña que no tenemos palabras para describirla. El multiverso no es solo grande, es infinitamente diverso. La pregunta inevitable es, ¿cómo podemos probar esto? Si las otras burbujas
están causalmente desconectadas de nosotros, para siempre fuera de nuestro alcance. ¿Es la inflación eterna siquiera ciencia? ¿O es filosofía disfrazada de física? Es una crítica válida. La ciencia se basa en predicciones comprobables. Y si no podemos observar otros universos, ¿qué predicciones hace la inflación eterna? Algunos físicos argumentan que el multiverso es una consecuencia inevitable de teorías bien establecidas. La inflación cósmica está respaldada por evidencia sólida. El fondo cósmico de microondas coincide con las predicciones inflacionarias con precisión asombrosa. Y si aceptamos la inflación y aceptamos la mecánica cuántica, entonces la inflación eterna parece seguirse naturalmente. No es que estemos inventando el multiverso, es que la física que conocemos apunta hacia él. Pero hay posibles formas de buscar evidencia más directa. Una idea es buscar colisiones entre burbujas. Si nuestro universo burbuja colisionó con otra burbuja en el pasado distante, podría haber dejado una huella en el fondo cósmico de microondas. La colisión crearía un patrón distintivo, un disco circular de ligera asimetría en la temperatura. Los científicos han buscado tales patrones. Hasta ahora no han encontrado nada definitivo, pero la búsqueda continúa. Si estas ideas te fascinan, dale like a este video. Tu apoyo nos ayuda a crear más contenido explorando los límites del conocimiento humano. Otra posibilidad es buscar firmas de la inflación eterna en la distribución de galaxias. Si diferentes regiones del universo observable se formaron de burbujas ligeramente diferentes, podría haber variaciones sutiles en la estructura a gran escala. Algunos físicos también especulan que podríamos encontrar evidencia en las propiedades de las constantes fundamentales. Si vivimos en un multiverso, las constantes que observamos deberían ser aquellas que hacen posible la vida. Podríamos ser capaces de calcular qué valores son más probables en un multiverso y ver si coinciden con lo que observamos. Pero todas estas ideas son especulativas. La verdad es que detectar evidencia directa de otros universos es extraordinariamente difícil, quizás imposible. Eso lleva a algunos científicos a rechazar el multiverso por completo. Dicen que si una teoría no se puede probar, no es ciencia, es metafísica. Otros argumentan que estamos siendo demasiado estrictos. Muchas ideas científicas comenzaron como especulativas y luego se confirmaron. Los agujeros negros
fueron teóricos durante décadas antes de que los observáramos. Las ondas gravitacionales fueron predichas en 1916, pero no detectadas hasta 2015. Quizás el multiverso está en la misma categoría, una predicción audaz que algún día, de alguna manera, encontraremos la forma de probar. Y aquí está lo que mantiene despiertos a los cosmólogos. Incluso si nunca podemos ver otros universos directamente, el simple hecho de que probablemente existan cambia todo. Significa que las preguntas que hemos estado haciendo durante siglos, ¿por qué las leyes de la física son así? ¿Por qué el universo parece ajustado para la vida? Podrían tener respuestas simples, no porque seamos especiales, sino porque somos uno entre infinitos. Y eso es a la vez humillante y liberador. El principio antrópico es a menudo mal interpretado. No dice que el universo fue diseñado para nosotros. Dice que las propiedades que observamos están sesgadas por el hecho de que podemos observarlas. Imagina que lanzas un dado 1,000 millones de veces. La mayoría de los resultados serán números entre 1 y 6. Pero si solo te despiertas y eres consciente cuando el dado muestra un 6, solo observarás 6. No porque el dado esté trucado, sino porque tu existencia depende de ese resultado. Del mismo modo, el universo no está ajustado para nosotros. Nosotros existimos porque el universo tiene las propiedades correctas. En un multiverso, esto cobra sentido. La mayoría de las burbujas son hostiles, pero nosotros, por necesidad, nos encontramos en una de las raras burbujas donde la vida es posible. Algunos encuentran esta idea insatisfactoria. Parece una evasión, como si dijéramos somos afortunados, en lugar de explicar por qué. Pero otros encuentran profunda belleza en ello. Elimina la necesidad de un diseñador. Elimina la necesidad de un ajuste fino milagroso. El universo es como es, porque si fuera diferente, no estaríamos aquí para preguntarnos. Tú que estás leyendo esto, tal vez acostado en la oscuridad, eres el resultado de 13.800 millones de años de evolución cósmica en un universo entre infinitos. ¿No es eso extraordinario? Hay una versión más profunda del principio antrópico. No solo explica por qué existimos, también podría explicar por qué las leyes de la física son como son. Si vivimos en un multiverso con todas las leyes posibles realizadas en alguna parte, entonces las leyes que observamos deberían ser aquellas compatibles con observadores, no cualquier ley.
leyes que permiten estrellas, planetas, química compleja, evolución. Algunos físicos han intentado calcular qué valores de las constantes fundamentales serían más probables en un multiverso antropogénico. Los resultados son intrigantes. En muchos casos, los valores que calculamos son sorprendentemente cercanos a los que observamos. Por ejemplo, la constante cosmológica que impulsa la expansión acelerada del universo tiene un valor muy pequeño, pero no cero. Si fuera mucho más grande, el universo se habría expandido tan rápido que las galaxias nunca se habrían formado. Si fuera cero, no habría aceleración. El valor que observamos parece estar en el rango estrecho que permite la formación de estructuras. Y eso es exactamente lo que esperaríamos en un multiverso con el principio antrópico. Pero aquí está la pregunta que nos persigue. Si somos solo una burbuja entre infinitas, ¿qué hace que nuestra existencia sea significativa? Si todo lo que puede pasar pasa en algún lugar, ¿importa lo que hagamos aquí? Esta pregunta nos lleva más allá de la física hacia la filosofía, y la respuesta podría estar en el simple hecho de que tú existes, ahora, aquí, consciente. Y eso, en un multiverso infinito, es un milagro improbable. En un multiverso infinito, hay una paradoja existencial. Si todo pasa un número infinito de veces, ¿qué hace que este momento sea especial? Hay una burbuja donde estás leyendo esto. Hay otra donde decidiste no leerlo. Otra donde nunca aprendiste a leer. Infinitas variaciones de tu vida, jugándose en infinitos universos. Algunos encuentran esto aterrador, como si nuestras elecciones no importaran, como si todo fuera inevitabilidad estadística. Pero otros encuentran liberación en ello. Significa que nada de lo que hagas puede ser un error cósmico, porque en algún lugar hiciste lo contrario. Filosóficamente, el multiverso nos obliga a reconsiderar qué significa el significado. Si el significado viene de la singularidad, de ser único, entonces el multiverso lo destruye. Pero si el significado viene de la experiencia, de la conciencia, del momento presente, entonces el multiverso no lo toca. Tú existes aquí, ahora. Experimentas este momento. Y eso es real, sin importar cuántas otras versiones de ti existan en otras burbujas. De hecho, el multiverso podría hacer que este momento sea más precioso. En la vastedad infinita del cosmos, esta experiencia exacta, este pensamiento exacto, este segundo exacto,
nunca se repetirá exactamente así para ti. Y quizás esa es la verdadera lección del multiverso eterno. No que seamos insignificantes, sino que la significancia viene de dentro, no de fuera. El universo no nos debe nada. No fuimos diseñados. No somos el centro, pero existimos, y eso es suficiente. André Linde describió el multiverso eterno como un árbol que nunca deja de crecer. Cada rama es un universo, cada hoja una galaxia. Nosotros somos una mota de polvo en una hoja, en una rama de un árbol infinito. Pero ese árbol es hermoso y nuestra rama, por breve que sea, es real. La inflación eterna nos dice que el Big Bang no fue el principio, fue un principio, uno entre infinitos. Antes de nuestro universo existían otros, y después de nosotros existirán más. El cosmos es más vasto de lo que jamás imaginamos, no solo en espacio, en posibilidad, en diversidad, en extrañeza. Y sin embargo, aquí estamos, en este pequeño rincón de un multiverso infinito, hechos de átomos forjados en estrellas, capaces de mirar hacia atrás en el tiempo y vislumbrar nuestro origen. El viaje de la humanidad apenas ha comenzado. Cada generación descubre que el universo es más grande de lo que pensaban sus predecesores. Copérnico nos movió del centro. Hubble nos mostró que la Vía Láctea no es la única galaxia. Y ahora, el multiverso sugiere que ni siquiera nuestro universo es el único. Es humillante, pero también es inspirador, porque significa que siempre habrá más por descubrir, más por explorar, más por maravillarse. Si este viaje te ha conmovido, comparte este video con alguien que necesite mirar las estrellas esta noche. Y suscríbete para más exploraciones de lo desconocido. Descansa ahora, explorador del multiverso. Mañana, el cosmos seguirá esperando. Infinito, eterno, lleno de maravillas que apenas estamos comenzando a imaginar. Buenas noches. Para entender verdaderamente cuán diverso puede ser el multiverso, necesitamos adentrarnos en uno de los conceptos más profundos de la física teórica moderna, el paisaje de la teoría de cuerdas. Durante décadas, los físicos soñaron con una teoría del todo, una ecuación única, elegante, que unificara todas las fuerzas de la naturaleza. La teoría de cuerdas parecía ser esa teoría. En lugar de pensar en las partículas como puntos, las imaginaba
como diminutas cuerdas vibrantes. Diferentes modos de vibración corresponderían a diferentes partículas. El electrón, el quark, el fotón, todos serían simplemente diferentes notas en la misma cuerda cósmica. Era hermoso, matemáticamente consistente, pero tenía un problema desconcertante. La teoría de cuerdas requiere más de 3 dimensiones espaciales. Requiere 9 o incluso 10, dependiendo de la versión. Las dimensiones extra deben estar enrolladas, compactificadas en formas tan pequeñas que nunca las hemos detectado. Pero aquí está el dilema. Hay innumerables formas de enrollar esas dimensiones extra, y cada forma diferente da lugar a un universo con diferentes propiedades físicas. Imagina una hoja de papel. Puedes enrollarla en un cilindro, o en un cono, o en formas mucho más complejas. Cada configuración es geométricamente distinta. En la teoría de cuerdas, las dimensiones extra pueden enrollarse en estructuras geométricas llamadas variedades de Calabi-Yau. Estas son formas multidimensionales de una belleza matemática exquisita, pero hay un número astronómico de ellas. En 2003, los físicos Leonard Susskind, Raphael Bousso y otros se dieron cuenta de algo perturbador: el número de formas posibles de compactificar las dimensiones extra podría ser de 10 elevado a 500 o más. Este es un número tan grande que desafía toda comprensión. Para ponerlo en perspectiva, hay aproximadamente 10 elevado a 80 átomos en el universo observable. 10 elevado a 500 es incomparablemente mayor. Es más que el número de átomos que cabrían en 1 billón de billones de universos como el nuestro. Cada una de esas configuraciones geométricas representa un posible universo con diferentes leyes físicas, diferentes masas de partículas, diferentes intensidades de fuerzas, diferentes constantes cosmológicas. Susskind llamó a esto el paisaje de la teoría de cuerdas. No es un paisaje en el sentido normal. Es un espacio abstracto de posibilidades. Cada punto en el paisaje representa un universo diferente, y hay 10 elevado a 500 puntos. Para muchos físicos, esto fue una decepción devastadora. Habían esperado que la teoría de cuerdas predijera un universo único. En cambio, predecía un vasto paisaje de posibilidades. Parecía que la teoría no podía decirnos por qué vivimos en este universo particular.
solo que este universo era uno entre incontables otros. Pero entonces llegó la inflación eterna y de repente el paisaje tenía sentido. Si la inflación eterna es correcta, entonces todas esas posibilidades en el paisaje de cuerdas no son solo abstractas, son reales. En alguna burbuja del multiverso, cada configuración posible se realiza. El multiverso explora el paisaje. Cada burbuja es un experimento diferente. Diferentes dimensiones, enrolladas de diferentes maneras, diferentes leyes, diferentes constantes. Si nosotros observamos las propiedades que observamos, no porque sean las únicas posibles, sino porque son compatibles con nuestra existencia. Piensa en esto. En este momento, en alguna burbuja distante del multiverso, podría existir un universo donde la gravedad es 1000 veces más fuerte. Las estrellas se quemarían en días. Los planetas se colapsarían en agujeros negros. Ninguna vida sería posible. Pero ese universo existe y nadie está allí para observarlo. Solo existimos nosotros, aquí, en una de las raras burbujas donde las condiciones son perfectas. No porque seamos el objetivo, sino porque somos los sobrevivientes. La forma en que las dimensiones extra se enrollan determina todo sobre un universo. No es solo una curiosidad matemática, es literalmente la arquitectura del destino. Imagina que las dimensiones extra se enrollan de una manera particular. Esa geometría determina cuántas fuerzas fundamentales existen. Determina si los protones son estables o se desintegran. Determina si los átomos pueden formar moléculas complejas. Determina si el universo vive 1000 millones de años o se colapsa en un microsegundo. En la mayoría de las configuraciones del paisaje, el universo resultante es hostil, aburrido, estéril. Tal vez solo hay 2 partículas fundamentales y ambas son inestables. O tal vez el universo se colapsa inmediatamente en un agujero negro, o se expande tan rápido que ni siquiera los átomos pueden formarse. Pero en algunas configuraciones raras, la geometría es perfecta. Las fuerzas están equilibradas. Las partículas son estables. El universo vive lo suficiente para que las estrellas se enciendan, los planetas se formen, la química evolucione. Nosotros vivimos en una de esas configuraciones raras. No porque seamos especiales, sino porque solo en esas configuraciones pueden existir observadores. Los físicos han intentado calcular qué fracción
del paisaje de cuerdas permite vida. Las estimaciones varían enormemente, pero incluso las más optimistas sugieren que es una fracción minúscula, quizás una parte en 10 elevado a 100 o menos. En un universo único, eso sería un problema. ¿Cómo explicamos que aterrizamos por pura casualidad en una de las configuraciones hospitalarias, pero en un multiverso infinito no hay problema? Incluso si solo una en 10 elevado a 100 burbujas permite vida, eso sigue siendo un número infinito de burbujas habitables. Y nosotros, por necesidad, nos encontramos en una de ellas. ¿Has pensado alguna vez en lo improbable que es tu propia existencia? No solo como individuo, sino como ser consciente en un universo capaz de producir conciencia. En la vasta mayoría de los universos posibles, nada piensa, nada siente, nada se pregunta. Pero tú sí. ¿No es eso extraordinario? Pero el paisaje de cuerdas y el multiverso eterno introducen una paradoja extraña y perturbadora: el problema de los cerebros de Boltzmann. En un universo que dura para siempre, o en un multiverso infinito, las fluctuaciones cuánticas aleatorias pueden, dado suficiente tiempo, crear cualquier cosa. Incluso un cerebro consciente completo, con recuerdos falsos, que aparece espontáneamente del vacío cuántico. Esto suena absurdo, pero es matemáticamente inevitable en ciertas condiciones. El físico Ludwig Boltzmann propuso esta idea en el siglo XIX, aunque en un contexto diferente. Si esperas suficiente tiempo, incluso el evento más improbable eventualmente ocurrirá. Y es mucho más probable que una fluctuación aleatoria cree un solo cerebro consciente, con recuerdos implantados de un universo entero, que crear un universo entero real. En un multiverso eterno que existe para siempre hacia el futuro, podrían formarse innumerables cerebros de Boltzmann, cerebros que piensan que son humanos, que tienen recuerdos de vidas que nunca vivieron, que observan universos que nunca existieron. Aquí está la paradoja. Si los cerebros de Boltzmann son más comunes que los observadores reales, como nosotros, entonces es más probable que tú seas un cerebro de Boltzmann que un humano real. Tus recuerdos de la infancia, de ayer, incluso de hace 5 segundos, podrían ser ilusiones. Podrías haber aparecido hace un instante, completamente formado, con recuerdos falsos de una vida que nunca ocurrió.
Esto es profundamente perturbador. Pero también nos dice algo importante sobre el multiverso. Para que la ciencia sea posible, para que nuestras observaciones sean confiables, el multiverso no puede producir una infinidad de cerebros de Boltzmann. Debe haber algún mecanismo que haga que los observadores reales sean más comunes. Algunos físicos argumentan que la inflación eterna resuelve esto. Las burbujas donde se forman civilizaciones reales son, de alguna manera, más comunes que las fluctuaciones aleatorias que crean cerebros aislados. Pero los detalles son complejos y controvertidos. Otros sugieren que necesitamos repensar completamente cómo funciona la probabilidad en un multiverso infinito. Que no podemos simplemente contar observadores. Necesitamos un principio más profundo que nos diga qué tipo de observador es más probable ser. Este es un área activa de investigación y nos lleva al límite de lo que la física puede decirnos, no solo sobre el universo, sino sobre la naturaleza de la realidad y la conciencia misma. Estas paradojas nos recuerdan que el multiverso no es solo una idea cosmológica, es un desafío filosófico. Nos obliga a confrontar preguntas sobre la identidad, la probabilidad y el significado que la física por sí sola no puede responder. Pero quizás eso es apropiado, porque si vivimos en un multiverso infinito, las preguntas más profundas no son sobre física, son sobre qué significa ser un observador consciente en un cosmos que es más vasto, más extraño y más hermoso de lo que jamás imaginamos. Si el multiverso eterno es real, si vivimos en una burbuja entre infinitas, la pregunta que define nuestra generación y las siguientes es simple pero profunda. ¿Cómo lo sabremos? Durante siglos, la humanidad ha mirado al cielo buscando respuestas. Galileo apuntó su telescopio hacia Júpiter y vio lunas orbitando otro mundo. Hubble miró más profundo y descubrió que el universo se expande. El telescopio espacial James Webb ahora mira hacia atrás en el tiempo, capturando luz de las primeras galaxias. Cada generación construye instrumentos más poderosos y cada vez el universo revela secretos que ni siquiera sabíamos que debíamos buscar. El multiverso podría ser el próximo. El fondo cósmico de microondas es nuestro mapa del universo infantil. Es luz que ha viajado durante 13.800 millones de años, casi sin cambios, congelada en el tiempo. Cada punto en ese mapa nos dice algo
sobre cómo era el universo cuando tenía solo 380.000 años. Las diminutas fluctuaciones en temperatura que vemos son las semillas de las galaxias. Los patrones revelan la geometría del espacio, la cantidad de materia oscura, la fuerza de la inflación, pero podrían revelar algo más. Si nuestro universo burbuja colisionó con otra burbuja en el pasado distante, esa colisión habría dejado una marca, un disco circular de temperatura ligeramente diferente. Una anomalía que no encaja con el patrón esperado de fluctuaciones aleatorias. Los científicos han buscado estas firmas. Han peinado los datos del satélite Planck, que mapeó el fondo cósmico con precisión sin precedentes. Hasta ahora, no han encontrado evidencia convincente. Pero la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Quizás las colisiones fueron demasiado débiles para dejar una marca. O tal vez ocurrieron en direcciones que no podemos ver. O quizás simplemente no hemos mirado lo suficientemente cuidadosamente. Los próximos telescopios serán más sensibles. Podrán detectar polarizaciones en el fondo cósmico que los instrumentos actuales no pueden. Esas polarizaciones podrían llevar firmas de física más allá de nuestro universo burbuja. Hay otra posibilidad intrigante. Algunos físicos han propuesto que las propiedades del vacío cuántico podrían variar ligeramente de una región del universo a otra. Si vivimos cerca del borde de nuestra burbuja, donde las propiedades están transicionando, podríamos ver anomalías en la expansión del universo. De hecho, hay una anomalía que ya hemos observado: el problema de la constante de Hubble. En diferentes métodos para medir la tasa de expansión del universo, dan resultados ligeramente diferentes. Algunos científicos especulan que esto podría ser una pista de física de multiverso. Es especulativo, controvertido, pero no imposible. La búsqueda del multiverso será transformada por la inteligencia artificial, no porque la IA pueda ver otros universos, sino porque puede encontrar patrones que los humanos nunca notarían. El fondo cósmico de microondas contiene billones de puntos de datos. Los patrones son complejos, multidimensionales, ocultos en el ruido. La mente humana, por brillante que sea, tiene límites. Pero las redes neuronales pueden explorar espacios de posibilidades que nosotros no podemos imaginar. Imagina entrenar una IA con simulaciones de multiversos,
Te le muestras cómo se vería el fondo cósmico si hubiera colisiones de burbujas. ¿Cómo se vería si la inflación variara ligeramente en diferentes regiones? ¿Cómo se vería si las leyes de la física estuvieran transicionando en los bordes de nuestra burbuja? Luego, le das los datos reales y le preguntas, ¿ves algo inusual? Este enfoque ya está revolucionando la astronomía. La IA ha descubierto miles de exoplanetas que los humanos pasaron por alto. Ha clasificado millones de galaxias. Ha detectado ondas gravitacionales en datos ruidosos. Podría hacer lo mismo con el multiverso. Pero hay un desafío profundo. ¿Cómo sabremos si lo que encuentra es real? La IA puede detectar patrones, pero no entiende significado. Puede ver correlaciones, pero no causalidad. Si encuentra una anomalía, ¿es evidencia del multiverso o simplemente un artefacto estadístico? Los científicos tendrán que ser cuidadosos, escépticos, rigurosos, pero también de mente abierta, porque la historia de la ciencia está llena de momentos en que lo imposible se convirtió en obvio. Si pudieras saber con certeza que el multiverso es real, ¿cambiaría cómo vives tu vida? ¿Te sentirías más libre, sabiendo que cada elección también se toma de otra manera en otra burbuja? ¿O más responsable de este momento único? Más allá de la observación directa, hay otra forma de explorar el multiverso, a través de las matemáticas, la teoría de cuerdas, la gravedad cuántica, las simulaciones cosmológicas. Cada avance teórico nos acerca a entender si el multiverso es inevitable o solo una posibilidad. Y quizás en el siglo XXII o XXIII, la humanidad desarrollará nuevas formas de pensar sobre la realidad, nuevos marcos matemáticos, nuevas intuiciones que hoy no podemos imaginar. Cada generación cree que ha llegado al límite del conocimiento, y cada generación está equivocada. Siempre hay más, siempre hay un horizonte más lejano. Pero al final, quizás la pregunta más importante no es si podemos probar el multiverso. Es cómo vivimos con la posibilidad. Si hay infinitos universos, ¿qué hace que éste sea importante? ¿Por qué levantarse por la mañana si hay infinitas versiones de ti, tomando infinitas decisiones? La respuesta es simple, pero profunda, porque este es el único universo que experimentarás. En algún lugar del multiverso, hay una versión de ti que tomó el camino opuesto en cada encrucijada, que dijo sí
cuando dijiste no, que se quedó cuando te fuiste. Pero esa no eres tú. Ese es otro observador con otra vida, en otra burbuja. Tú solo tienes este momento, esta conciencia, esta experiencia única del ser. Y eso lo hace infinitamente precioso. El multiverso no disminuye el significado, lo amplifica. Porque en un cosmos de posibilidades infinitas, tú eres una combinación irrepetible. Tu perspectiva exacta, tu patrón exacto de pensamientos y sentimientos, nunca ha existido antes y nunca existirá de nuevo de la misma manera. Incluso en un multiverso infinito, tú eres único. Si esta idea te conmueve, si sientes que tu existencia es más extraordinaria ahora que al inicio de este viaje, comparte este video. Que otros descubran que en un multiverso de infinitas posibilidades, cada momento cuenta. El filósofo Friedrich Nietzsche imaginó el eterno retorno, la idea de que el universo se repite infinitamente, que vivirás esta vida exacta infinitas veces. Preguntó: ¿amarías tu vida lo suficiente como para querer vivirla por toda la eternidad? El multiverso eterno plantea una pregunta similar, pero diferente. No vivirás esta vida exacta de nuevo, pero versiones de ti están viviendo vidas similares, diferentes, en burbujas infinitas. ¿Eso hace que esta vida sea menos valiosa? ¿O más? Yo creo que más. Porque esta versión de ti, aquí, ahora, leyendo estas palabras, es la única que importa para ti. No importa cuántas otras versiones existan. Esta es tuya. Y quizás esa es la lección final del multiverso eterno. No somos el centro del cosmos. No somos el propósito de la creación. No fuimos diseñados. No somos especiales en el sentido cósmico. Pero somos conscientes. Somos curiosos. Somos capaces de mirar hacia atrás en el tiempo, de calcular el nacimiento del universo, de imaginar infinitas burbujas flotando en un océano eterno de espacio. Somos el universo contemplándose a sí mismo, una configuración rara de átomos que puede preguntarse de dónde vino. Y en un multiverso infinito, eso es suficiente. Descansa ahora, explorador de infinitos. Mañana, el cosmos seguirá esperando. No solo este universo, sino todos los universos. No solo esta realidad, sino todas las realidades. Un multiverso eterno, expandiéndose para siempre, creando burbujas sin fin, cada una con su propia historia, su propia física,
su propia danza de luz y oscuridad. Y tú, en este pequeño rincón de una burbuja entre infinitas, eres parte de esa danza.